Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de encontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes. Ya es primavera, ha llegado, por fin. Los termómetros nos van a acompañar también durante toda la semana, no lamentablemente las lluvias, pero con la primavera también empieza la cuenta atrás en el proceso, en el primero de los grandes procesos electorales a los que estamos llamados la ciudadanía en los próximos meses. Las elecciones municipales, de las que nos separan poco más de 60 días y todavía con plazos más perentorios, enseguida los veremos, para la conformación de las candidaturas que tendrán que estar listas dentro de muy pocos días, ya en el próximo mes de abril. Pero vamos a empezar porque el fin de semana nos ha dejado también actualidad precisamente electoral, con la confirmación de que una de las grandes protagonistas de esta cita, la hasta hoy todavía consejera de Infraestructuras, Marifran Carazo, va a abandonar en las próximas semanas, en los próximos días, esa responsabilidad para centrarse tan solo en el tema de la candidatura. Y es que este fin de semana, como decíamos, el Partido Popular ha presentado a sus candidatos para las municipales, candidatos y candidatas, en Granada capital y en el área metropolitana, en un acto celebrado en el Teatro de Alendín, con la presencia de las candidaturas y de los simpatizantes. El presidente del PP provincial, Francisco Rodríguez, ha destacado que se trata de un grupo de 45 aspirantes comprometidos y decididos a dejarse la piel por sus vecinas y vecinos. En su intervención, el dirigente provincial defendió el modelo del Partido Popular como garante de bienestar y generador de nuevas oportunidades. Decidido y valiente, pidió a los nuevos candidatos que se pongan al timón desde el firme convencimiento de que con su partido, sus municipios y sus ciudades van a avanzar. Ilusionados viendo que nuestros alcaldes actuales repiten, que tenemos grandes candidatos que han hecho una gran labor en la oposición y que estoy convencido de que el 28 de mayo serán alcaldes de sus pueblos. Nuestro referente, Marifran Carazo, la futura alcaldesa de la ciudad de Granada, que como locomotora también de esta gran aglomeración urbana está representando hoy aquí a su partido. Nuestro objetivo, hablar con la gente, escuchar a la gente, hacer un buen programa electoral para poder recoger la iniciativa de los vecinos y sobre todo llegar con la fuerza necesaria para poder ganar elecciones. La candidata a la alcaldía de Granada ha asegurado que el trabajo está en hacer avanzar al área metropolitana de Granada, a esa conturbación urbana de más de 500.000 habitantes. Un día que es muy importante para Granada, para su área metropolitana. Presentamos a los que van a ser los futuros alcaldes y alcaldesas de la ciudad de Granada y del área metropolitana. 500.000 habitantes y personas, hombres, mujeres, preparados desde ya para dirigir sus ayuntamientos, para contribuir a la transformación de Andalucía desde sus municipios en ese camino que nos marca la Junta de Andalucía y el gobierno de Juanma Moreno. Nos une Granada, nos unen muchos servicios que tenemos que prestar de forma conjunta y nos une también el querer liderar el crecimiento de Granada desde nuestros municipios y contribuir también al crecimiento de Andalucía. Ha habido también más temas electorales, pero los protagonistas los tenemos sentados en esta mesa, así que vamos a presentarles ya a nuestros contertulios, que son los suyos, los que les van a acompañar en los próximos minutos en esta ventana que tienen ustedes la amabilidad de abrirnos a través de su televisor en casa y que también son candidatas y candidatos a las próximas elecciones municipales, empezando por Concha Insúa, Ciudadanos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Francisco Pontedura, buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Pilar Bensusan, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Y se nos incorpora como nuevo contertulio, que vayan ustedes acostumbrando porque nos seguirá acompañando, quien fuera su delegado del gobierno y otras muchas cosas más. Antonio Cruz, buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches, Agustín. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, y vamos a empezar, yo no diría que con un atraco a nuestros invitados, pero sí con una noticia que ha surgido pues, a primera hora de la tarde de hoy, pero que afortunadamente tenemos a Pilar para que nos sitúe y para que sitúe a todos ustedes y a esta mesa también en los extremos sobre los que queremos empezar el debate. Recordarán ustedes que desde esta misma mesa, Juntos por Granada, uno de sus representantes, César Girón, nos anunciaba que el Tribunal Supremo había ordenado al Gobierno que remitiera a Juntos por Granada, como habían solicitado ellos en su recurso por el tema de la decisión del Consejo de Ministros de otorgar la capitalidad de la agencia estatal, la sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, la ciudad de La Coruña, el expediente completo para conocer exactamente en qué se había basado para tomar esa decisión el Consejo de Ministros y no
haber evaluado de otra manera los intereses de Granada. Bueno, pues el Supremo ya ha remitido ese expediente, el Consejo de Ministros ya ha remitido ese expediente al Supremo, el Supremo se lo ha hecho llegar a Juntos por Granada, Pilar, pero nos da la sensación, por las primeras noticias que hemos podido tener y lo primero que hemos podido leer, que faltan muchas cosas ahí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues tú sí lo has podido leer, sí, lo he en leído profundidad, entero. Cuéntanos exactamente cómo está la cosa. La verdad es que lo he leído entero y me he quedado bastante sorprendida porque verdaderamente no esperas que un expediente de esta naturaleza y que procede del Consejo de Ministros del Gobierno de España, pues primero esté tan incompleto y segundo sea tan poco equitativo y la decisión que ha tomado haya sido totalmente arbitraria. Porque tú ves el expediente y faltan muchas cosas. Lo primero que falta y fundamental es la puntuación. Si tú entras en una concurrencia en la que los distintos candidatos tienen que obtener una puntuación, lo que no puede faltar es la puntuación. Ellos te mandan, digamos, muy civilinamente la puntuación, como lo que habría que puntuar. Entonces viene una lista tremenda de ítems, por llamarlo de alguna manera, con unos puntos que les van otorgando. Pero esos puntos en ningún momento se aplican a ninguna de las candidatas. Las tres candidatas finales, que son Granada, Alicante y La Coruña, a las tres no se le aplica en ningún momento esos puntos. Es decir, que te hablan de que hay una baremación, pero nunca se aplica. Y entonces pues dices, bueno, pero ¿esto qué es? Es como si tú dices que los alumnos de tu clase pueden sacar un 8, un 9, un 7, un 6, pero cuando se examinan no les pones puntuación a ninguno, ¿no? Entonces es una cosa sorprendente y lo fundamental es que no existe esa puntuación y no está dada a las distintas ciudades porque no han puntuado. Porque no ha habido ninguna puntuación, porque se decidió desde el ministerio que preside Nadia Calviño, pues se decidió que tenía que ser para La Coruña. Y ese es el asunto, que no ha habido esa puntuación, con lo cual ya hay una actuación arbitraria que se sale completamente de ningún tipo de discrecionalidad técnica, ¿no? Pero es que a mayor abundamiento, cuando tú vas leyendo las distintas cosas, vas comparando las tres ciudades finalistas, vas comparando y entonces vas viendo que en todos los parámetros Granada tiene la excelencia. Es decir, que encima es la mejor de todas. Vas viendo que no, de tal cosa es excelente, de tal es excelente. Lo único que hay una diferencia es que la sede que propone la Coruña tiene, creo que 600 metros cuadrados más o algo así, vamos, es una cosa sin sentido ninguno, y de todas maneras dicen que la nuestra, que tiene 1000 y algo, y la otra creo que es 1600, 1700, que está excelente, es decir, que es excelente en los dos casos, con lo cual no hay ninguna diferencia. Y que La Coruña tiene mejor contacto por aeropuerto, cuando La Coruña no tiene aeropuerto. El aeropuerto más cercano es Santiago. Nosotros sí tenemos aeropuerto. Tenemos el aeropuerto de Granada, que está a 12 kilómetros, y ellos, el de Santiago de Compostela, está a 74 kilómetros. Es decir, que y encima nosotros a 1 hora y poco tenemos un aeropuerto internacional de los más importantes de España, que es el de Málaga. Es decir, que es una cosa sin sentido ninguna. Tú lo ves y dices, el único sentido que tiene esto, después de ver todo, la perorata que te dan de frasecitas con cada uno de los ítems, ves que Granada tiene en todo excelente y es mejor valorada en todo. En La Coruña intentan sacar que hay unas cuantas, empresas tecnológicas, pero en Granada hay muchísimas más. Es decir, que en todos los ítems que yo os diga es más favorable para Granada, y al final dicen que bueno, que la conclusión es que se le da a La Coruña así de pronto. Es decir, es una cosa que es absolutamente arbitraria, no se enmarca ni dentro de la discrecionalidad técnica, y claro, tienen que completar ese expediente. Si no han valorado con ninguna puntuación, porque tienen que haber dicho, bueno, pues tiene tal puntuación tal puntuación el otro, tal el otro. Aquí hay una arbitrariedad manifiesta, y eso, vamos, cualquier tribunal, y el Tribunal Supremo lo va a ver inmediatamente en cuanto le vean. Es un expediente bastante grueso, y no hay más que reseñar desde el punto de vista de la equidad. Es que no hay equidad ninguna. Es decir, es una decisión arbitraria que la han querido enmascarar con un proceso selectivo. Para eso lo que tienen que haber dicho, mira, nosotros designamos a quien nos da la gana. Pero no enmascararlo de esa manera, porque ahora ya sí se han metido en un lío jurídico. Y Juntos por Granada, por cierto, sí. Corrígeme, Pilar,
le ha pedido al Supremo que le pida al Gobierno que complete las cosas que no vienen, como por ejemplo la baremación, ¿no? Sí, ayer se presentó la petición de la solicitud de ampliación del expediente. Otra cosa que falta también es el nombramiento de los distintos de la hipotética comisión que es la que ha hecho esta baremación. Aquí hay toda una arbitrariedad tremenda y que no se sabe ni cómo ni de qué manera ha habido ese nombramiento de estas personas. Es decir, por donde lo miráis es toda una decisión, pues de aquí se hace lo que yo digo y punto. Cuando las dos vicepresidentas del Gobierno son de La Coruña, pues mira, haberlo hecho de manera arbitraria, que tenían la posibilidad de haberlo hecho así. En el momento que lo enmascaras todo bajo un proceso selectivo normal, pues te estás metiendo en un lío judicial, que es lo que va a pasar, que es un problema jurídico pues para el Gobierno y que probablemente, pues bueno, yo espero que el Supremo, que bueno, esto es un proceso selectivo que se ve claramente que está conculcado, pues que el Tribunal Supremo eche para atrás esta decisión. Antonio. No, yo tengo poco que añadir, únicamente un desconocimiento por mi parte. Bueno, es un atraco a todos, ya lo he dicho desde el minuto 1. No, pero tengo una duda que es no duda original, sino porque no quiero que se compare con el pecado original. ¿Es una concurrencia? Sí. Es decir, en las bases de convocatoria se hablaba de concurrencia competitiva. Pero además se presentan muchas candidaturas. Entonces no tengo más que añadir. Hay una concurrencia competitiva. Si tú quieres nombrar de manera a dedo, pues haberlo hecho a dedo, pero no lo hagas por concurrencia competitiva. Podría haber sido una cuestión discrecional. Claro, Concha. Y punto. Hay poco que añadir, es lo que estamos hablando. Se ha designado a La Coruña de una forma arbitraria y si es concurrencia competitiva, yo me temo muy mucho que al final será nulo de pleno derecho porque es que jurídicamente no está armado. ¿Paco? Pues yo por decir dos cosas. Esto demuestra que es una decisión absolutamente política y que no responde a criterios técnicos y además me recuerda mucho a los procedimientos que se hacen en las administraciones, en el ayuntamiento, ¿no? Cuando hay procedimientos de libre designación, ¿no? Vamos a establecer un procedimiento para ver qué méritos tiene y luego los méritos son el carné del partido, ¿no? Es decir, al final empiezan a presentar currículos, empiezan a hacer valoraciones, pero luego la libre designación es que entre los que reúnen los requisitos yo elijo a dedo. Bueno, pues si esa es la decisión que quisieran decir, pues que sustenten esa decisión, pero no la enmascaren con procedimientos que además, ¿por qué hay que acudir a los tribunales para conocer ese expediente? Si es que los procedimientos de libre concurrencia, por pura transparencia, deberían ser objeto público de cualquier ciudadano o ciudadana a la hora de poder conocer cuál ha sido el procedimiento administrativo. Y además, no solo una baremación, sino quienes han formado parte del tribunal, cómo se ha garantizado que los miembros de ese tribunal tenían un carácter independiente, qué informe han elevado esos miembros del tribunal para ver cuáles eran las candidaturas que en mejores condiciones reunían. Todo eso tiene que ser transparente y tiene que ser conocido. Por otro lado, otra de las cosas, porque esta mañana hemos tenido comisión municipal en el Ayuntamiento de Granada, donde se trataba, entre otras cosas, los asuntos jurídicos. Hemos preguntado por cómo está el contencioso que presentó el Ayuntamiento, donde se nos ha respondido con un tímido sigue en su curso. No se nos ha dado más detalle, pero conociendo precisamente lo que había sucedido, lo que le hemos pedido al Ayuntamiento es, mira que no se tontee, Juntos por Granada tiene derecho, como cualquier ciudadano debería tener derecho a presentar ese recurso, y cuando desde el tribunal se le pregunta al ayuntamiento como parte afectada sobre la legitimación activa que tiene quien ha presentado el recurso, obviamente que el ayuntamiento le reconozca la legitimación activa para no dificultar el procedimiento judicial que se tenga. Situación que, bueno, ya sabemos que este tipo de procesos son complejos, porque tampoco tiene sentido reconocerla. Debería tener sentido reconocer la legitimación activa toda vez que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso, pero bueno, que el ayuntamiento no se vaya a oponer a esa legitimación a Juntos por Granada para que continúe el procedimiento judicial y no se le torpedee. Y la verdad es que la respuesta por parte del equipo de gobierno ha sido tan lacónica que nos ha dejado preocupados. No han dicho que no, pero tampoco han dicho que sí, cuando era un sí claro lo que tenían que haber planteado. Pero estaremos vigilantes
en qué actitud toma el ayuntamiento respecto a este proceso. Es que ya es una cosa muy breve. Es que parece que se están poniendo un poco de perfil, porque lo primero que tenían que haber pedido desde el ayuntamiento es la suspensión de la ejecución del acto. Os iba a plantear eso. A la luz de este expediente y de la petición de que se complete, cobra más sentido que nunca pedir la suspensión cautelar del acto. Totalmente, por eso, pero tenían que haberla pedido en el acto inicial, tenían que haberlo pedido, bueno, pueden pedirlo a posteriori, pero no la solicitan. Claro, pero nosotros sí la solicitamos porque veías que podía haber un perjuicio de difícil o imposible reparación para Granada, en cambio para La Coruña no, si se paralizaba no había para él ningún perjuicio, en cambio si empiezan a hacerse allí acciones para instalarla, pues sí va a haber ese perjuicio, y eso era lo primero que tenía que haber hecho el ayuntamiento, solicitar la suspensión de la ejecución, y han puesto, digamos, un recurso muy tímido, ¿no? Pues por cubrir un poco el expediente, ¿no? Y bueno, simplemente quería añadir dos cosas más rápidamente. No me puedo detener porque son muchísimos folios y no me puedo detener para nada en explicaros, pero si vierais la cantidad de ítems distintos que hay y en todo la argumentación tan absurda para intentar que La Coruña quede bien, y luego la abrumadora diferencia que hay con Granada, que todo tiene mucho más, de todos los ítems que hay, todo tiene mucho más. Pero, y también para que veáis no solo ya lo de la decisión de las 3 últimas candidatas y la decisión final de La Coruña, sino que de pronto todo el resto de candidatas que hay, que estaba Teruel, había distintas candidatas, oye, también estaba Orense, eliminadas de plano. De pronto dice, esta comisión decide que haya tres finalistas. Es decir, como así, pero nada, pero es que ni siquiera yo digo, bueno, ahora empezaré a ver por qué han eliminado a las otras. Porque no lo reúna. Exactamente, nada, cero. Tendrá que justificarlo de alguna manera. Pero es que nada, pasa de pronto, de plano, a decir que no, que ya son solo 3. Y de pronto ya decir sin mayor cosa que es La Coruña. Es decir, es algo como absolutamente chocante para un administrativista. Y dices, ¿cómo puede esto llegar a ser así? Llama poderosamente la atención, por lo que yo he podido ver, que tampoco lo he podido ver entero, que prácticamente la candidatura de La Coruña es como si fuera la candidatura de Galicia, a excepción de Orense. Todo se le adjudica a La Coruña. Sí. El aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Vigo, absolutamente todo se le adjudica, pero sin embargo no se le adjudica a Granada el aeropuerto de Málaga. Que era un traje a medida. Es que este proceso luchando contra una comunidad entera. Es que este proceso que se planteaba para descentralizar entidades administrativas, al final ha sido un proceso muy centralizador. Porque al final, ¿quiénes se han llevado las distintas agencias? Las capitales de distintas comunidades autónomas. Claro. Como Sevilla ya había sido beneficiada, pues parece que es que Granada no tocaba y tenía que ser, y que tenía que ser Galicia a través de La Coruña. Pero claro, eso de descentralización tiene bastante poco. Y aún así, de verdad, me resisto muchísimo, que te creo, Pilar, pero me cuesta muchísimo creer que no haya un informe que justifique todo esto. No, todo es como de plano, es decir, cualquier procedimiento de este tipo tiene que motivar, cualquier acto administrativo tiene que ser motivado, pero tiene que motivar algunas razones. Otra cosa es que discutamos las razones, pero si el Supremo si seguimos especulando. No, vamos a dejarlo ya porque vamos a tener más días para además poderlo estudiar mejor. Pero en cualquier caso, si el Supremo tiene que tomar una decisión en base al informe que se ha trasladado a Juntos por Granada, eso no hay por dónde cogerlo, o sea, literalmente no hay por dónde cogerlo, salvo que haya más cosas que ahora se envían salvo que haya otras cosas, pero con esto desde luego, si tenéis tiempo verlo y ya veréis que no hay. Bueno, vamos a entrar en el fin de semana político que hemos dicho que ha tenido cosas muy interesantes. Antes de entrar con uno de nuestros protagonistas, Paco Puentedura, vamos a hacerlo con la noticia que ustedes veían, la proclamación de candidatos del área metropolitana, en la que además Marifran Carazo, la candidata a la alcaldía de Granada, por fin anunciaba que va a ser cuestión de un par de semanas para dejar la consejería, después de que la hayamos visto en absolutamente todos y cada uno de los actos que la Junta de Andalucía ha tenido en agenda o ha forzado en agenda en Granada en los últimos 2 meses. Posiblemente creo recordar que fue Concha Insúa la primera de las candidatas que denunció lo que ética y estéticamente parecía bastante poco presentable. Absolutamente. Es sorprendente que no hayan elevado el grito al cielo los demás partidos políticos con la misma virulencia que lo hemos hecho Paco nosotros. Sí lo ha hecho también. Sí que lo hizo, sí es cierto que Paco también
lo dijo y además fue contundente en cuanto a su posicionamiento, ¿no? Que lo anuncia tarde, porque se ha hecho ya más de media campaña electoral con recursos de la Junta de Andalucía, tal y como tú estás diciendo. Por último, esta mañana ha estado inaugurando o visitando el Estadio de la Juventud. Yo le quiero recordar a la señora Carazo que las partidas presupuestarias en el Estadio de la Juventud fuimos nosotros, ciudadanos, los que fuimos poniendo esas partidas presupuestarias para que adecentar el Estadio de la Juventud. Pero claro, ahora parece que es el gobierno de Juanma Moreno, del señor Moreno, el que ha liberado todo ese dinero. Y viene la señora Carazo, que además es la consejera de fomento / candidata, también a decir, el gobierno de Juanma Moreno, nosotros hemos adecentado estas instalaciones del Estadio de la Juventud. Como digo, viene tarde. Como digo, lleva ya más de 2 meses haciendo campaña electoral con recursos de la Junta de Andalucía, recursos que por otra parte pagamos todos los andaluces. Y por tanto, yo lo dije, lo denuncié, que me parecía ni ético ni estético, dije que era una campaña sucia y lo mantengo, es una campaña absolutamente sucia, donde dejan desventaja al resto de candidatos y candidatas, porque los demás no tenemos un altavoz en la Junta de Andalucía, no tenemos esos altavoces que ella está utilizando. Y además voy mucho más allá, porque ya vamos ahí elevando un poquito más el tono, ¿vale? Desde luego, si a mí me dijeran, si quiero que personas así, ese Partido Popular rancio, el de toda la vida, con las mismas tácticas y con las mismas formas de hacer, con el mismo rodillo, me gobierne en Granada, yo diría absolutamente no. Porque si personas así, que no tienen ni ética, ni tienen estética, quieren gobernar Granada, Virgencica, que nos coja confesado. Antonio Cruz tiene mucha experiencia en campañas electorales. Sí, he hecho más de una. Por eso lo digo, tiene mucha experiencia. No, yo coincido con la compañera de Ciudadanos, es decir, lo que se ha visto en los últimos meses en nuestra ciudad es precisamente un uso abusivo desde el punto de vista de los medios que tiene la Junta y sobre todo a favor de la candidata del Partido Popular. Yo creo que en parte con ventaja, pero que eso se va a acentuar aún más si pensáis que las críticas que se puedan hacer llegarán a establecer unos criterios homogéneos y éticos. Yo creo que eso no va a ocurrir, sino que será mucho más evidente conforme vaya acercándose el día de las elecciones. El Partido Popular se juega, bueno, ahí lo hemos visto en esa pequeña entradilla que habéis dado, tanto el presidente del Partido Popular como la propia candidata la ponen como bandera de lo que son las elecciones municipales a nivel de conjunto de la provincia. Por tanto, nos queda mucho por ver y mucho por discutir en esta mesa. Pilar. Bueno, yo pienso que llega tarde El día 28 es cuando ha dicho que lo deja. Llega tarde, que era el 28, sí, justo 2 meses antes. Es decir, que ha estado apurando casi al máximo para seguir en el cargo y digamos que utilizar un poco su posición de superioridad pues para tener un lanzamiento mayor. Yo coincido, que lo hemos comentado alguna vez en otras mesas, que creemos que debe ser muy desconocida para el público, para tener que postularse ya de la manera que lo ha hecho, diciendo alcaldesa, cuando es incluso hasta un mensaje que puede ser engañoso equívoco para los ciudadanos, que no todo el mundo conoce a la gente que está en política, y ya pues puede ser, esto de verdad no entendemos, incluso le hemos hablado otras veces, como no dijeron que aquello no pusieron algún tipo de sanción por ello, porque tenían que haberla puesto. Nosotros hemos Sí. hecho esa consulta transparencia, estamos todavía a la espera de que nos contesten. Creemos sí, yo sé que lo habíais hecho, porque es que no es normal que eso... Es una publicidad absolutamente engañosa y tramposa. Me permite, un minuto, es previo a la campaña electoral. Es decir, han sido lo suficientemente inteligentes, que entre comillas,
para este tipo de actuaciones, hacerlas previamente a la campaña. En campaña hubieran sido sancionados. Claro. Pero es lo que yo decía el otro día, que entonces ¿qué pasa? Que los ciudadanos tenemos que estar bombardeados todo el tiempo que no sea campaña electoral por cosas de ese tipo, no tiene sentido ninguno, Paco. ¿no? Claro, Eso es lo lamentable, que nosotros presentamos un recurso ante la Junta Electoral que tiene una presencia permanente a nivel de Madrid, y dijeron que como no era campaña, no tenían competencias. Nos parece absurdo porque el abuso de los recursos públicos se está dando. Y sobre todo se rompe el equilibrio democrático, que eso es lo grave en esta situación. Pero es que además yo creo que la señora Carazo tiene una manía extraña de ir reinaugurando cosas que ya están hechas, ¿no? Porque se hablaban de las 94 viviendas de la Chana, por ejemplo, cuando eso forma parte de una convocatoria de ayudas de la Consejería de Fomento que fue dada exactamente el año pasado, y que lo que es extraño es que a estas fechas del 2023 no hayan llegado todavía las ayudas, cuando la convocatoria es del 2022, ¿no? Pero luego también me llama muchísimo la atención, ¿no?, ver a los representantes del Partido Popular hablar de las candidaturas a nivel metropolitano y de la necesidad de que la ciudad de Granada lidere a nivel metropolitano, como si ellos no tuviesen nada que ver con el área metropolitana. Vamos a ver, concretamente, ¿qué ha hecho la señora Carazo por el área metropolitana? Pues mire usted, absolutamente nada. Y además dentro del ámbito de sus propias competencias, que es la Consejería de Fomento. Por ejemplo, las 4.000 familias jóvenes, las 4.000 personas jóvenes que han solicitado la ayuda al alquiler y que todavía, convocatoria hecha también en el 2022, y que todavía no han recibido ningún euro, ¿en qué beneficia eso? ¿El acceso a una vivienda digna en el área metropolitana? En nada. Ella, que lleva también en Fomento y lleva transporte, ¿en qué ha avanzado a la hora de plantear un sistema de billete único que no ponga autobuses metropolitanos, metro y autobuses urbanos a competir entre sí, porque se financian con dinero público, a tener un modelo de billete único y a tener líneas coordinadas con los distintos municipios de Corona alrededor de la ciudad de Granada? Ha hecho absolutamente cero, a pesar de que hay peticiones de los ayuntamientos reclamándole a la Junta de Andalucía que se establezcan líneas coordinadas y billete único, como existe en áreas de prestación conjunta, como es el caso de Jerez Cádiz, por poner un ejemplo. Ella, que también plantea en el Ministerio de Fomento y tiene las competencias sobre vivienda más allá del alquiler, ¿qué ha hecho para avanzar en las nuevas fases de Santa Adela? Porque el plan andaluz y estatal de vivienda que ahora mismo se está ejecutando viene derivado del anterior gobierno de la Junta, y ya tendría que estar planteando el nuevo plan andaluz con la financiación del plan estatal las siguientes subfases de Santa Adela, si hablamos de la ciudad de Granada, o el entorno de la barriada de la Angustia, algunas zonas de Azagrande, o algunos municipios también en el área metropolitana o en la provincia que están en situación de infravivienda. No ha avanzado absolutamente nada. De hecho, retrasaron la convocatoria de políticas de ayuda de vivienda y de rehabilitación de viviendas durante 3 años, con una absurda justificación de la pandemia. Con más razón, por la pandemia había que rehabilitar viviendas para garantizar la seguridad y la salud pública de la ciudadanía, y lo retrasaron durante 3 años. Y dicen que quieren ser protagonistas del área metropolitana, pero si sus hechos dentro de lo que es su propia gestión ha sido no solo no avanzar hacia el área metropolitana, sino ir hacia atrás. Por cierto, el último detalle, con la gestión del agua, ahora que estamos en periodo de sequía, ahora que tenemos el riesgo de sufrir desabastecimiento, las obras del canal Quentar-Colomera o las obras del canal de Loaiza, que están en un 25% de su ejecución y que ponen en riesgo el abastecimiento de agua este verano a 135.000 contadores, ¿no?, a 135.000 clientes. ¿Cómo están avanzando en eso? Y les recuerdo que los ciudadanos del área metropolitana de Granada y el área metropolitana todos los años pagan 12 millones de euros a través del recibo del agua para canon de infraestructura, y está a un 25% de su ejecución. Ese es el área metropolitana que defiende el Partido Popular. Sí. Hay que ser justo. Sí ha hecho una cosa. Ha hecho la rotonda de acceso a la Zubia y a Monechi. Eso sí lo ha hecho. Bueno, es que al Partido Popular se le da muy bien inaugurar rotondas. Al hilo de... Con estatuas. Al hilo un poco de lo que... Había una rotonda en Granada con estatua que costaba 300.000 euros con fondos de Duci. Yo me llevé las manos a la cabeza y los vecinos de la Chana también. Al hilo de lo que apuntaba Concha, y de un artículo que publica el diario El Independiente, que le recomendamos que lean porque es un análisis de Juan Ignacio Pérez verdaderamente interesante. Viene a señalar que el Partido Popular maneja encuestas
en las que esa especie de grado de superconocimiento que se le daba a la candidata, supuestamente, parece que no está cuajando en intención decidida de voto, y que la cosa está muy equilibrada ahora mismo. Quizá todo esto sea un termómetro de esa situación, ¿no? Probable, casi, vamos, probable no, yo diría que ha dado en la diana. En ese artículo, efectivamente es así. Primero, el grado de conocimiento, no está el grado de conocimiento, y luego que, bueno, esa lejanía, es lo que estábamos diciendo, o sea, esa invasión de los espacios tenía que tener algún condicionamiento que ellos supieran o que tuvieran claro que tenían que llegar casi a ser invasivos. Y efectivamente es así. Se habla de que hay ese equilibrio entre fuerzas políticas, ahí hay unos concejales que se mueven de un sitio a otro y que desde luego Ciudadanos, por mucho que ellos quieran, no se lo va a poner nada fácil, al contrario. ¿Paco? Lo dije desde el primer día, cuando tienen que acudir a este tipo de marrullería, por utilizar una expresión coloquial, es una de dos: o porque no es tan conocida como pretenden, o no es tan querida como les gustaría. Yo añado un elemento más. Estoy seguro que cuanto más se conozca a la señora Carazo, menos valoración va a tener por parte de la ciudadanía. Y es que hay candidatos que tienen esa eventualidad, y precisamente lo está demostrando por algo que es común. Ya el otro día alguien me comentaba que ya no es que llegue a los espacios, es que invade los espacios, ¿no? Es decir, con esos aires de superioridad, diciendo: aquí estoy yo, ¿y dónde está mi puesto, ¿no? ¿Dónde está mi sitio? Unas elecciones municipales, a mí me gusta la política municipal por eso. Yo creo que los que estamos aquí, que hemos estado y no hemos bregado en la política municipal, nos gusta por eso, porque unas elecciones municipales es un procedimiento de cuerpo a cuerpo, calle a calle, al terreno y al contacto directo con la ciudadanía. Y de hecho eso es lo que nos motiva. Quien quiera venir con esos aires de superioridad, vendiendo la piel del oso de ser alcaldesa, sin serlo todavía, al final la ciudadanía se lo va a hacer pagar, porque desde luego los aires de superioridad nunca son buenos para servir a la ciudadanía. ¿Tú crees, discúlpame un momentito, al hilo de lo que está diciendo Paco, ¿tú crees que un vecino o una vecina de un barrio obrero, que a lo mejor no tiene, creo que lo dije aquí hace unos días, y si no lo he dicho aquí, lo he dicho en otro foro, que es una señora que le cuesta trabajo llegar a final de mes? Me encontré hace muy poco tiempo una señora en un estanco y estaba buscándose en el bolsillo para comprar una caja de mixtos. Es que se le olvida que todavía hay gente que enciende el calentador y no tenía 70 céntimos. ¿Tú crees que alguien puede entender que se gasten cientos de miles de euros en una campaña preelectoral? ¿Crees que alguien lo entiende cuando no llegan a final de mes y cuando parte de ese dinero sale de sus costillas? ¿Alguien eso lo entendería? Porque yo no lo entiendo. Pilar. Yo es que, bueno, por supuesto coincido con todo lo que habéis dicho. Yo es que tengo un concepto de la política municipal y del que va a ser alcalde o alcaldesa, que tiene que ser una persona campechana, cercana al ciudadano, que vaya por la calle y le dé la mano a la gente, que vaya en bicicleta o en patinete, que sea como uno más. Que coja el autobús. Que coja el autobús, que coja el metro. Tiene que ser una persona más, porque eso, así es como se llega a tus vecinos, porque al fin y al cabo son tus vecinos. Y entonces, si tú no tienes esa cercanía y no te bajas de un coche oficial o no dejas de pisar moqueta, es que al final la gente ni sabe quién eres, ni tiene la empatía suficiente como para decir: oye, pues yo voy a votar a esta persona. Es decir, que que vean al alcalde o a la alcaldesa una persona pues que se sienta ahí, que están jugando a las cartas y se sienta con ellas, pero no para hacerse la foto, sino para estar verdaderamente con la gente del pueblo. Eso es lo que la gente quiere, y ya se trate de un pueblo pequeño, de un pueblo mediano, grande o de una ciudad. La gente lo que busca es eso. Por eso vemos, por ejemplo, como en ciudades tan dispares, por ejemplo, como Vigo, que se dice que al alcalde de Vigo, que es muy populachero y todo esto de las luces y todo, pero es una persona cercana a sus vecinos. Y luego a lo mejor gente que en las nacionales vota otra cosa, pero en las municipales
votan a su alcalde porque es su alcalde, no una persona que viene de lejos, que nadie lo conoce. Mirad, yo es que, además es que me pasó ayer, hablando con una familiar mío, gente pues que está instruida con su carrera, que está personas que conocen la política y tal, le digo, no, es que la candidata del Partido Popular, Marifran Carazo, ¿quién es Marifran Carazo? Es que ni mi propia familia sabe quién es Marifran Carazo. Es decir, que es una cosa que nosotros que estamos aquí, que hablamos de este tema, podemos saberlo, pero sale ahí fuera y le pregunta a la gente, le pregunta a mis alumnos, y mis alumnos no saben quién es Marifran Carazo, es que no lo sabe nadie. Antonio. Bueno, hay poco más que añadir. Es una desconocida, fue concejala en Granada con Pepe Torres. Por lo tanto, es partícipe de lo bueno o lo malo que ocurrió en la época de Pepe Torres, puesto que formaba parte del equipo de gobierno. Su conocimiento es nulo por parte de la ciudadanía, y no solo porque lo diga la encuesta que haya podido conocer, sino porque se palpa, se entiende. Yo ya lo comprobé ayer mismo. Y que bueno, el Partido Popular ha considerado que siendo consejera de la Junta tendría un valor añadido porque no tenía otros candidatos en plan de línea, y los que estáis en el ayuntamiento en este momento podéis dar fe de lo que yo estoy diciendo. No hay un líder o una líder que sea capaz de tirar para adelante el Partido Popular. Yo el problema que veo en estas elecciones no es que yo creo que no gana las elecciones, y hay que verlo así. El problema que veo es que se pueda articular una alternativa lo suficientemente amplia como para continuar con el desarrollo de nuestra ciudad. Pues a eso vamos a ir, justamente a eso vamos a ir, a la vuelta de 2 minutitos. Justo le da tiempo a tomarse un café. Estamos aquí enseguida.